Masejet Gitin, Daftetzain, Amudalef 16a, 4 líneas de abajo para arriba. Dice la Gemara, Ejad Omer Befanai Nechtav, Vejad Omer Bejule. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, si una persona, un testigo viene y dice, en mi presencia fue escrito, y otro dice, en mi presencia fue firmado, el get no es válido, el get queda inválido. Dice la Gemara sobre este caso lo siguiente: Amar Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Yohanan, Lo shanu ela she'ena get yotze mitachat yachenehem, aval get yotze mitachat yachenehem kasher. Dice Shmuel bar Yehuda en nombre de Rabbi Yohanan, todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que en este caso el get queda inválido, es únicamente cuando solo uno de ellos es el mensajero. Ahí decimos que ya que solo uno de ellos es el mensajero y solo dijo parte de la frase que tiene que decir, ya sea en mi presencia fue escrito o en mi presencia fue firmado, no sirve, porque es importante que el mismo que diga en mi presencia fue escrito, diga en mi presencia fue firmado. Y el mismo que diga en mi presencia fue firmado, que diga en mi presencia fue escrito. Y por lo tanto, ya que esto no fue así, por lo tanto queda inválido. Pero en el caso que ambos son mensajeros, ¿sí? No uno de ellos es mensajero, sino ambos son mensajeros. Entonces, en este caso, aunque no sirve el testimonio porque cada uno está diciendo una parte, y es importante según el decreto de Jajamim que uno diga todo, pero aquí va a estar kasher. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Alma, kasavar, shnaim sheviu get minatayam, en tzrichim shemru ifanen nechtav ifanen nechtam. Aparentemente, ¿por qué va a estar kasher? Porque esta opinión opina que toda la razón que hay que decir Faran Nechtav, en presencia fue escrito y firmado, es porque, como la opinión de Raba, porque sospechamos que eventualmente venga el esposo y diga que es falso y no tengamos testigos para certificar el documento. Por eso es importante que de una vez, porque no hay frecuencia de los viajeros, no van a reconocer las firmas. Por eso es importante que el mensajero diga de una vez, Faran Nechtav, y así que de una vez certificado. Por lo tanto, en el caso, si opina así esta opinión, en el caso que vienen y lo traen dos mensajeros y esos dos mensajeros se quedan acá, entonces en ese caso, ¿cuál es tu problema? Que eventualmente si viene el esposo y dice que es falso, no vas a tener cómo certificarlo. Aquí están los dos mensajeros. No te preocupes, los dos mensajeros lo van a tener que certificar. Por eso, inclusive si uno dijo solo Befanai Nechtav, mi presencia fue escrito, y el otro dijo solo Befanai Nechtam, en mi presencia fue firmado, aunque cada uno dijo la mitad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eventualmente si viene el esposo y decir que es falso, vamos a tener los dos testigos para certificarlo. Por eso no es necesario decir Befanai Nechtav, y por eso no importa que cada uno dijo la mitad. Así aparentemente opina esta opinión. Amarle Abaye en la meata seifa de Katani Shenaim Omri Fanenu Nechtav, Beejad Omer Fanai Nechtav, Pasul, Rabbi Yehuda Machshir, Ta Amad en Get, de en Haget Yotze mitachat Shenehem, Haget Yotze mitachat Shenehem, Machshir Rabbanan. Amarle in. Vamos a ver esta parte. Viene Abaye y le dice a Shmuel bar Yehuda, según lo que acabas de decir, que estás hablando que ¿qué es lo que acaba de decir ahorita Shmuel bar Yehuda en nombre de Rabbi Yohanan? Que si dos testigos lo traen, aunque no cada uno diga completo, sino cada uno diga una parte, es kasher, porque no necesito que digan, que declaren Befanai Nechtav. Entonces, porque ellos van a estar, porque lo importante es Lefishenedim Metzuim Lekaimo, y aquí tienen cómo certificarlo. Si es así, entonces en la segunda parte de la Mishnah está escrito el siguiente caso: si hay dos personas que dicen en nuestra presencia fue escrito, y una tercera persona que dice mi presencia fue firmado, el get está inválido, dice la Mishnah. Y Rabbi Yehuda permite. Y la Gemara analiza la opinión de Tanakama, de la primera opinión que dice que el get está inválido. La razón aparentemente que es inválido es porque tenemos que decir que el caso es, igual que el caso anterior, que el get lo está trayendo ¿quién? Solo un mensajero. Solo uno de ellos es el mensajero, pero no hay dos. Mashma que si hubiesen habido dos mensajeros, efectivamente va a ser kasher también según Rabbanan. O sea, tú me acabas de decir Rabbi Yehuda, Shmuel bar Yehuda, nombre de Rabbi Yohanan, que toda la primera parte de la Mishnah que dice que es kasher es porque, toda la primera parte que dice que es pasul, es porque lo está trayendo uno. Y me dijiste que si lo trajeron dos, es kasher. Mashma que si lo traen dos es kasher porque le fichen como explicamos. Según esto, tenemos que decir que en este segundo caso, en esta segunda parte de la Mishnah, que dos dicen en mi presencia fue escrito y uno dice en mi presencia fue firmado, y Jajamim, Tanakama opinan que es inválido, es únicamente porque lo trajo solo un mensajero. Pero si le hubiesen traído dos mensajeros, en este caso va a ser kasher, porque no necesitas decir Befanai Nechtav, porque siempre tienes dos personas que lo trajeron, dos testigos disponibles para reconocer las firmas. ¿Acaso es así que en este caso Jamín van a permitir? Amarle le dijo Shmuel bar Yehuda a Abaye, sí señor. Pregunta Abaye, Vejien que Dios mitachat shenehem bemai pli. Mar Savar, Gazrinan din mate le achluf bebikim shtarot de alma bedejado, Mar Savar lo Gazrinan. Pregunta la Gemara y dime algo.
Dime algo, dice la Gemara, cuando los mensajeros no son dos, sino uno, que ahí sí es inválido según Tanakama, en este último caso, ¿en qué discuten entre Tanakama y Rabbi Yudá? O sea, ¿por qué Rabbi Yudá, cuando solo hay un mensajero que lo trae, por qué Rabbi Yudá lo permite? ¿Sí? Si la tacaná de Jajamim es que tenga que decir cuando no tienes dos testigos disponibles y tiene que decirlo todo completo, entonces entiendo que Tanakama invalida, pero ¿por qué Rabbi Yudá permite en este caso que permite en este caso usarse el get? Si aparentemente no tuviste una persona que dijo las dos partes, que dijo Befanei Nechtav y Befanei Nechtam. En mi presencia fue escrito y en mi presencia fue firmado. Dice la hermana, te voy a explicar en qué discuten. Tanakama opina, a ver, cuando tienes el testigo, cuando hay un solo mensajero, ¿sí? Y ese único mensajero que lo trajo es la tercera persona que mencionamos, el que está dando testimonio sobre la firma, ¿sí? Ese es el caso. Tanakama opina que aunque el shaliach, aunque el mensajero es el que está dando testimonio sobre él, sobre la firma, ¿sí? Y se le debería creer, porque al shaliach se le cree como si fuese dos testigos, ¿sí? Y adicionalmente tenemos dos testigos también, ¿para qué? Para la escritura. Entonces viene la primera opinión y dice, Tanakama dice, está inválido, ¿sabes por qué? Porque aunque debería estar bien, porque lo único que quieres hacer aquí es certificar el documento, y para certificar el documento es suficiente que certifiques que las firmas, y el shaliach está diciendo, mi presencia fue firmado, pero ¿sabes que normalmente, por qué no es suficiente decir Befanei Nechtam? En mi presencia fue firmado nada más, porque si tú permites aquí certificarlo con un shaliach, puede confundirse, que no nada más en get, sino también en cualquier otro documento se puede con un shaliach. Y eso no es verdad, eso nada más se puede en get. Por eso tenemos que hacer una diferencia y también decir Befanei Nechtam. Por lo tanto viene Tanakama aquí también te dice, si una persona viene y dice solo Befanei Nechtam, aunque tienes dos testigos sobre la escritura, no importa, pero la gente se enfoca en lo que dijo el shaliach de Befanei Nechtam, mi presencia fue firmado, y fue nada más uno. Van a decir, si aquí está permitido, también otro lado está permitido. Para que no haya confusión, queda prohibido, queda inválido, por eso es un Tanakama queda inválido. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no sospechamos que haya confusión. ¿Por qué? Porque la gente va a ver que sí, un shaliach está diciendo mi presencia fue firmado, pero hay dos testigos que están diciendo que mi presencia fue escrito. O sea, hay una diferencia, algo raro aquí. ¿Por qué tienen que dar testimonio sobre la escritura? ¿Para qué? O sea, aunque no está diciendo el Befanei Nechtav, aunque no está diciendo el shaliach, en mi presencia fue escrito, sino nada más firmado, pero el hecho que hay dos testigos sobre la escritura, ya eso nos dice, hay algo raro aquí que no cuadra con el resto de los documentos. Entonces la gente no se va a confundir. ¿Por qué algo raro? Explico un poquito más, porque normalmente en cualquier documento tú no tienes que certificar y decir un testigo, dos testigos que la escritura fue hecha enfrente tuya. Es solo aquí. Entonces, ¿para qué se tiene? Entonces viene rápido y dice, el hecho, aunque el shaliach nada más dice mi presencia fue firmado, pero el hecho que hay dos testigos sobre la escritura, eso mismo demuestra a la gente que aquí hay algo diferente y no se confunda con el resto de los documentos generales. Por eso en este caso efectivamente también, según Rabbi Yudá, va a ser kasher. En eso es que discuten. Lishna Harina, Amrila, Amar Rabbi Shmuel bar Yudá, Amar Rabbi Yohanan. Afilu get yotze mitachat yad pasul. Ahorita viene la Gemara y trae otra versión de Rabbi Shmuel bar Yudá en nombre de Rabbi Yohanan. Hasta ahorita vimos, repito, que Rabbi Shmuel, bar Rabbi Yohanan dijeron que todo el caso que está escrito en la Mishnah, cuando uno dice mi presencia fue escrito y otro dice mi presencia fue firmado, el get está inválido, es únicamente, dijimos en la primera versión, cuando el get lo trae, el shaliach lo trae, solo uno. Pero si el get lo traen dos, kasher. Ahorita viene la Gemara y dice al revés. Segunda versión, dice la Gemara que Rabbi Shmuel bar Yudá en nombre de Rabbi Yohanan dijo no. Inclusive si el get lo trae, en este caso, los dos, o sea, el que dijo mi presencia fue escrito y el que dijo mi presencia fue firmado, ambos traen el get, ¿sí? Aún así, el get va a estar inválido. ¿Por qué? Porque Jajamim decretaron que la frase se tiene que decir completa por uno solo. Y aquí dijo uno, una parte, y el segundo dijo otra parte. Dice la Gemara, Alma, Kasavar Shneim Sheviu Gemidatayam, Tzechim Shem Befanei Nechtam. Aparentemente, ¿qué opina esta opinión? Que aunque tienen que decir la frase completa, como dijeron Jajamim, pero aparentemente no es necesario. Si tú me dices como Raba con Aleph, que lo importante es nada más que quede certificado por si eventualmente viene el esposo a decir que es falso, pues no necesita decir Befanei Nechtam, porque tiene a las dos personas aquí presentes y disponibles para siempre para ir en contra de lo que dice él, para ir en contra de lo que dice el esposo. Entonces, ¿para qué necesitas decir Befanei Nechtam? Aparentemente esa opinión opina que inclusive si dos personas lo traen de fuera del extranjero y están disponibles, es necesario decir Befanei Nechtam. ¿Por qué? Porque opina que no es nada más para certificar, esa frase no sirve nada más como Raba para certificar el documento, sino como Rabá con Hei, que es necesario también dar un testimonio que es para Lishma. Y por eso es necesario decir esta frase. Y si es necesario decir esta frase, pues tienes que decir completa. Y si no la dijiste completa,
pues no sirve. Por eso inclusive si lo trajeron 2 personas, va a quedar inválido este get, inclusive si hay 2 personas disponibles que la trajeron. Dice la Gemara, Amarle a Valle, Ela meatá seifa de Katani, Shenaim ombrim befanenu nechtav, ואחד אומר לפני נחתם, פסול, רבי יהודה מכשיר, אפילו כדי לצאת מתחת יד שניהם פסול, פסל רבנן, אמרלה אין. Pemaika Miflegi, explicamos esta parte. Viene a Valle y le dice a Rashmuel Bar Biudá, según esto, también en la segunda parte de la Mishnah que está escrito, este segundo caso que mencionamos, cuando 2 personas vienen y dicen nuestra presencia fue escrito y una tercera persona viene y dice mi presencia fue firmado, según Tanakama está inválido y según Rabbi Yudá está permitido. Tú me vas a decir que según Tanakama va a estar inválido inclusive si lo traen 2 personas, porque tú acabas de decir que inclusive si lo traen 2 personas hay que decir Fanerta. Entonces aquí también hay que decir Fanerta. Aquí también va a estar inválido inclusive si lo traen 2 personas. Dice la Gemara, le respondió Rabbi Shmuel Bar Yudá, según esta versión, sí señor. Entonces, ¿en qué discuten Tanakama y Rabbi Yudá? ¿Sí? ¿En qué discuten? Si hay dos testigos, ¿en qué discuten? Si hay 2 testigos disponibles, si eventualmente viene el esposo y dice que es falso, tienen los 2 disponibles para certificarlo, ¿en qué discuten? Mar savar le fishen bekim nishma. Un mar savar le fishen en dice, ahora te voy a explicar. Tanakama opina que inclusive cuando hay 2 mensajeros, 2 testigos disponibles, aún así queda inválido. ¿Por qué? ¿En qué discuten Tanakama y Rabbi Yudá? Que Rabbi Yudá permite y Tanakama prohíbe. Tanakama prohíbe porque él opina que la razón que hay que decir Fenerta cuando viene un get del extranjero es porque no nada más para certificarlo, sino también por lishma. Y por lo tanto, si tienes 2 testigos disponibles, solucionas el tema de certificarlo, porque lo tienes disponibles. Pero todavía tienes el otro punto de lishma. Por eso es importante que por lishma ellos declaren que en mi presencia fue escrito y firmado. Y la Takana de Jamim es que un testigo diga todo, y ya que no lo dijeron todo, queda inválido. Sin embargo, Rabbi Yudá permite en este caso, ¿por qué? Porque Rabbi Yudá viene y dice, no pasa nada, porque yo opino que no es necesario el lishma, yo opino como Rabba con Aleph, que únicamente certificar, y ya que hay 2 testigos disponibles, no es necesario averiguarlo del lishma. Entonces, ¿qué tú me dijiste? Que no, Jamín decretaron que cuando se diga la frase de Fanerta se diga completa, no es necesario decirlo. Por lo tanto, es porque él opina que no es necesario el lishma, únicamente certificado, y únicamente certificarlo, ya que hay 2 testigos disponibles, siempre se va a poder certificar, y por lo tanto, según Rabbi Yudá, es kasher. Entonces sale aparentemente, según esta explicación, que Tanakama y Rabbi Yudá, aquí en la Mishnah, en esa segunda parte, discuten en la misma discusión que hay entre Rabba con Hei y Rabba con Aleph. Leima de Rabba ve Rabba Tanaihi. Aparentemente la discusión que hay entre Rabbi Yudá y Jajamim, Tanakama y Rabbi Yudá, perdón, es la misma discusión que hay entre Rabba con Aleph y Rabba con Hei, si es por certificarlo únicamente o también por lishma. Lo. Rabba metaretz que lishna kama. Raba metaretz que lishna kama. Dice la Gemara, no. Raba con Aleph te va a explicar que la discusión entre ellos es como la primera versión, y así ambas opiniones cuadran con su propia opinión. Y Rabba que te va a explicar, Rabba marleja de kule alma bain al nishma. ואחר מהסכינן לאחר שלמדו, ובגזרה שמחזור לדבר לקלקולו כמפלגי, דמר סבר גזרינן ומר סבר לא גזרינן. Y Rabba viene y te dice, no, en verdad todos opinan que es necesario que aparte de certificar el documento, también es necesario certificar de que fue escrito lishma. Entonces ¿en qué discuten? Aquí estamos hablando en un caso, ya sea Tanakama y Rabbi Yudá, ambos están de acuerdo con eso. Aquí estamos hablando en el siguiente caso, después que ya aprendieron en el extranjero a hacer las cosas lishma, como explicamos ya anteriormente. Todo lo que sospechaba Rabba con Hei del Lishma era porque en el extranjero no sabían hacer las cosas bien, si fuera de Israel. Pero después hubo un momento que ya estudiaron, ya aprendieron, ya sabían, entonces ya no había que sospechar. Sin embargo, Tanakama aún así prohíbe, porque él sospecha, que ya vimos esta lógica anteriormente, que puede ser que retorne la situación anterior, que no sean profesionales y no sepan la halajá, puede ser que retorne a lo de antes, aunque ya estudiaron y ya saben todo, pero en cualquier momento puede recaer y puede volver a la situación anterior. Por lo tanto, para no estar cambiando para acá, para allá, para allá, para acá, decimos que queda inválido y siempre que se fanerta por lishma, inclusive si ya estudiaron. Sin embargo, Rabbi Yudá opina que no sospechamos, si ya estudiaron no sospechamos que regrese a la situación anterior, que no sepan el estudio bien, y por lo tanto ya no es necesario preocuparse más por lishma, y por eso no es necesario decir fanerta, y por eso aunque cada uno dijo una parte y hay que decirlo todo completo, no importa, porque no es necesario ni decirlo. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Velif lugnami Rabbi Yudá bereisha. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Según esta segunda versión, ¿sí?, que estamos hablando inclusive cuando el get fue traído por 2 mensajeros
Y aún así, Tanakama dice que está inválido y Rabbi Yehuda dice que está permitido. ¿Sí? No es necesario que haya tema del Ishma, como explicamos. Si no sospechamos, Shema Yachzor Davar le Kilkulo. Si es así, ¿por qué Rabbi Yehuda no discutió también en la primera parte de la Mishnah? La primera parte de la Mishnah que dijo, como mencionamos la primera parte, cuando hay dos personas, uno dice que ¿qué? Uno dice mi presencia fue escrito y el otro dice en mi presencia fue firmado. Ahí está escrito en la Mishnah que está inválido. Y no me dice que Rabbi Yehuda permite, pero según lo que acabamos de decir, de la misma manera que Rabbi Yehuda discute en la segunda parte que habla de que cuando dos testigos dicen en nuestra presencia fue escrito y el tercero dice mi presencia fue firmado, que Rabbi Yehuda permite porque no importa el Ishma, pues también debería decir que también en el primer caso, cuando un testigo dice en mi presencia fue escrito y el segundo dice en mi presencia fue firmado, también debería estar escrito que es inválido. Debería venir Rabbi Yehuda y discutir y decir que también en ese caso es kasher. Pregunta a la Gemara, ¿por qué Rabbi Yehuda en ese caso no discute? Dice la Gemara, efectivamente está escrito que los Emoraim dijeron, Ula dijo que Rabbi Yehuda discutía con Tanakama inclusive en el primer caso, en la primera parte de la Mishnah. Entonces, que no está escrito en la Mishnah que Rabbi Yehuda discute y permite, Rabbi Yehuda cuando está escrito en la segunda parte que discute y permite, también va sobre la primera parte. Mati Raboshaya Leula, Rabbi Yehuda machshir bezo velo beacheret, mailav lemeute, echad omer fanei nechtav, echad omer fanei nechtam. לא למעוטה, בפני נחתם, אבל לא בפני נכתב. סלקא דעתא חמינא הואיל ולא גזר רבי יהודה גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו. דילמה אתי להחלופו בקיום שטרות דעלמא. בעד אחד נמי לא גזר, כמה שמנן. Dice la Gemara, te voy a explicar. Mejor dicho, no te voy a explicar. La Gemara pregunta, Rabbi Yoshaya le pregunta a Ula de la siguiente baraita, está escrito en la baraita que Rabbi Yehuda permite únicamente en este y no en otro. Aparentemente, en este se refiere en la segunda parte y no en la primera parte. Entonces, tú me acabas de responder que Rabbi Yehuda cuando discute y permite en el segundo caso y también en el primero. Pero en la verdad está escrito que Rabbi Yehuda permite en este y no en otro. Aparentemente, ¿qué significa no en otro? En la primera parte no. Significa que no discute la primera parte, entonces vuelve la pregunta. Dice la verdad, no, cuando dice en la baraita que discute en este y permite en este y no en otro, se refiere a otro caso de la primera parte. Definitivamente en el caso que mencionamos de la primera parte hasta ahorita, que es cuando uno dice mi presencia fue escrito y el otro dice mi presencia fue firmado, Rabbi Yehuda iba a permitir. ¿En qué caso él no va a permitir? Y eso es lo que se refiere a la baraita. En el primer caso, en el caso que está escrito en la primera parte de la Mishnah. ¿Qué caso? Cuando solo hay un testigo que trae el get del extranjero y solo uno dice mi presencia fue firmado y nadie da testimonio sobre la escritura. Y hay solo uno. En este caso que hay solo un mensajero, ¿sí? Seguro Rabbi Yehuda también va a estar de acuerdo, aunque no se necesita el Ishma, pero se necesita certificar. Se necesita decir Fanektav, Fanenertav. Y si no va a decir Fanektav, Fanenertav, se necesita que tener dos testigos. Pero aquí que hay solo que un testigo, pues no sirve. Y por lo tanto también Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que no está inválido. ¿Y por qué es importante decir eso? Que Rabbi Yehuda va a decir que en este caso es inválido. Obvio que es inválido. ¿Cuál es el hidush? Que en este caso también Rabbi Yehuda está de acuerdo que es inválido. Dice la Gemara, porque uno hubiese pensado, ya que Rabbi Yehuda en la segunda parte de la Mishnah permite porque no sospecha que las cosas vuelvan a la anterioridad, que en el extranjero ya no sepan estudiar, no sospecha, no tiene esa sospecha, no José Shema Yachzor Davar le Kilkulo. Entonces uno hubiese pensado que también un segundito. Sí, uno hubiese pensado que la misma manera que él no sospecha esto, tampoco sospecha que la gente se vaya a confundir entre el get y otros documentos cuando hay un solo testigo. Puede ser que no se vayan a confundir. Y si es así, debería estar permitido que solo diga un solo testigo de Fanei Nechtam y listo. ¿Sí? Kamashma nos enseña la baraita a decir, no, que en eso también Rabbi Yehuda está de acuerdo, que aunque no sospecha, Shema Yachzor Davar le Kilkulo, sí sospecha que si un solo testigo viene y dice Fanei Nechtam únicamente, mi presencia fue firmada únicamente, sí sospecha de que efectivamente se vayan a confundir y digan que también en otros documentos se puede certificar el documento de esa manera y obviamente eso va a estar inválido. Por eso la baraita tiene que hacer énfasis. Entonces, básicamente, tenemos según la segunda versión, nos mantenemos como dijimos, hay una discusión entre Rabbi Yehuda y Tanakama, según en la segunda parte y la primera parte va a estar inválido según Rabbi Yehuda. Va a estar inválido según Tanakama, según Rabbi Yehuda va a estar kasher. En la primera parte de la Mishnah también Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que está inválido porque hay solo un testigo. ¿Y cuál es el hidush? El hidush es que uno hubiese pensado que ya que Rabbi Yehuda no sospecha en el segundo caso y permite, también aquí no sospechamos y permite, que en el primer caso está en la Mishnah, cuando hay solo un testigo, efectivamente sí sospecha y queda inválido. Sigue diciendo la Gemara, Itmar Nami, Amar Rabbi Yehuda, Shnaim Shevió que Minatayam, Van el Machloket Rabbi Yehuda Barabanan. Efectivamente, la Gemara a continuación trae una prueba que uno de los Emoraim llamado Rabbi Yehuda también explica que la discusión que hay entre Rabbi Yehuda y Tanakama
otra vez, uno de los Emoraim, llamado Rabbi Yudá, explica, Emoraim y Rabbi Yudá, explica que la discusión que hay en nuestra Mishnah entre Tanakama y Rabbi Yudá el Taná, ¿sí? Es efectivamente, inclusive cuando lo trajeron dos mensajeros, y lo dice claramente, inclusive si dos personas trajeron el get, aún así va a haber una discusión, que Jajamim, Tanakama en ese caso, sí van a discutir, van a decir que está inválido, Rabbi Yudá va a decir que está permitido, como explicamos en la segunda versión, que toda la discusión es, inclusive cuando hay dos personas que lo trajeron, a diferencia de la primera versión, que es únicamente cuando lo trajo una persona, pero cuando lo trajeron dos personas, según todo va a estar permitido. Aquí dice no así, aquí dice como la segunda versión, que inclusive cuando lo trajeron dos personas, va a haber una discusión entre ellos. La Gemara trae una historia al respecto. Rabba bar Haná, Halash, ולגבי רבי יהודה ורבה שהיו לבה, באו מן שניים שהביאו במדינת הים. צריכים שיהיו לפנינו נכתב לפנינו נכתב o en צריכים? Dice la Gemara lo siguiente, escuchen bien esto. Rabba bar Haná estaba enfermo y fueron a visitarlo Rabbi Yudá y Rabba los Emoraim, ¿sí? A preguntarle cómo se siente. Y cuando fueron a visitar, le preguntaron cómo se siente, aprovecharon y le preguntaron a Alajá. ¿Qué Alajá le preguntaron? La que estamos hablando. Dos mensajeros que traen un get del extranjero. ¿Es necesario que digan, que declaren Befanay Nechtav, Befanay Nechtav, en nuestra presencia fue escrito, en nuestra presencia fue firmado, o no es necesario? O sea, el tema que estamos hablando, cuando vienen dos mensajeros. Amar Lahem le dijo Rabba bar Haná, en Tzrichim, Mailu Yombru, Befanay Nugirsha, Milom Mehembre, no es necesario que lo digan. ¿Por qué? Porque siempre pueden dar un testimonio, como están aquí, siempre pueden dar un testimonio que fue divorciada. Porque son dos, ya que hay dos disponibles para siempre dar un testimonio que es divorciada, no es necesario que digan Befanay Nechtav, Befanay Nechtav. Vemos claramente, en este caso, si no es necesario decirlo, pues obviamente va a estar permitido si cada uno dice una parte, porque no es necesario ni que lo digan. Así le respondió Rabba bar Haná. Y la Gemara sigue contando esa historia. Adeaji, ata'au javara, shakra le shraga mi kamayo, amar rahamana, o betulach, o betulé de baresab. Dice la Gemara, en ese momento vino un persa y había una velita en el cuarto, que daba iluminación en el cuarto cuando estaban estos alumnos preguntándole con el jajam, visitándolo. Y agarró la vela. Parece que estos persas tenían un día de Abodá Zara, de idolatría, ¿sí? Que cuando tenían una vez al año este día de Abodá Zara, tenían que quitar todas las velitas que habían en todas las calles, todas las oficinas, todas las habitaciones del hospital, todo, y llevarlas a la Abodá Zara. Entonces vino un persa y agarró la vela y se la llevó a su Abodá Zara. En ese momento Rabba bar Haná no le gustó porque se quedó sin luz y dijo, Akadosh Baruj Hu, por favor, o sálvanos de estos persas malvados, ¿sí? O sácanos de los persas y ponnos bajo los hijos de Esav, los romanos. O sea que prefería Rabba bar Haná a los romanos que a los persas. Pregunta la Gemara Lemembra de Adomae, Malú y Parsae. Vemos que los romanos son mejor que los persas, son más cómodos con los judíos, o sea, nos tratan mejor que los persas. Veatani Rabbi Hayá, May dichtiv Elohim evin darka vehu yada et mekoma, yoda kadosh baruch hu beIsrael sheni yocholim lekapel gezrat romaim, hamad veigla otam lebabel. Dice, pero no me cuadra porque Rabbi Hayá dice que el versículo que dice Nio Elohim evin darka vehu yada et mekoma se refiere que a Kadosh Baruch Hu sabe que Israel no puede recibir los decretos, escuchen bien, los decretos de los romanos, y por eso los mandó a Babel. ¿Qué es Babel? Esav, Bené Esav, romanos, ¿sí? Se pregunta la Gemara, vemos que ¿qué es mejor, romanos o persas? Vemos aquí que aparentemente es mejor estar bajo persas, ¿sí? Perdón, al revés. Aquí lo que está escrito aquí es que Akadosh Baruj Hu sabe y conoce la situación de Israel, así está escrito en el versículo, así la Gemara entiende, y sabe que no podemos recibir los decretos de los romanos, y por eso nos mandó a Babel. ¿Qué es Babel? Persas. Entonces, ¿qué es mejor? Según esto, o sea, Akadosh Baruj Hu nos conoce, sabe que no podemos recibir los decretos de los romanos y por eso nos mandó a estar bajo los persas. ¿Qué es mejor entonces estar bajo los persas que los romanos? Y según lo que dijo antes él, ¿qué dijo Rabba bar Haná? ¿Qué dijo él? No, que mejor estar bajo los romanos que los persas. No me cuadra. Dice la Gemara, lo kashia. Ha mikamet de neitu javara le Babel, ha levatar de atu javare le Babel. Dice la Gemara, no hay una contradicción, te voy a explicar. La Baraitá está hablando antes de que llegaron los persas a Babel. Y por eso, antes de que los persas efectivamente eran los más reshaim que habían, los más malvados que habían, sí, en ese entonces. Pero antes de que llegaran los persas a Babel, era mejor estar en Babel que bajo los romanos. Por eso en la Baraitá está escrito que mejor estar en Babel que bajo los romanos. Pero después que llegaron los persas a Babel, ahí ya es mejor estar como dice Rabba bar Haná, es mejor estar con los romanos que con los persas. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.